Hola, ¿cómo están amigos? Tomen asiento. Hoy les voy a decir cómo es que puedes crecer en redes sociales. Les voy a dar varios consejos y les voy a contar sobre cosas que me han servido a mí personalmente. Este es mi Instagram, por si no me siguen, síganme. También si no están suscritos, suscríbanse y denle like al video. El video va a estar dividido en estas secciones que están aquí para que puedan pasar a la que más les interese. Antes de empezar, les voy a hablar del patrocinador de este video, el cual es Milanote. Por si no lo conocían antes, Milanote es una aplicación colaborativa donde puedes hacer muchísimas cosas diferentes, como tus mood boards artísticos, planeaciones de ilustración, storyboards, notas en general, entre muchas cosas más. Como les digo, tiene muchísimas herramientas útiles para nosotros como artistas. Incluso para mí es súper beneficiosa a la hora de querer juntar mis referencias. Ustedes saben que a mí me gustan muchísimo páginas que son como Pinterest y ahí tengo muchísimos tableros de fotos que me sirven de inspiración para mis ilustraciones, pero a la hora de querer usar varias referencias a la vez no me ayuda para absolutamente nada. En este tipo de páginas con imágenes como esta no puedo escribir nada ni organizar las fotos como yo quisiera, entonces me es mucho mejor sacar esas fotos y ponerlas todas juntas en Milanote porque es muchísimo más fácil de utilizar. Así puedo acomodar mis referencias a mi gusto de manera que me sea más útil y me inspire más. Como ven, puedo recopilar todas mis ideas, notas, imágenes, videos, tareas y muchas cosas más en el mismo lugar. Y me gusta toda la libertad que te da porque absolutamente todo lo puedes personalizar. Esta ha sido una de mis aplicaciones más utilizadas últimamente para juntar toda mi inspiración e incluso cuando he dado clases les recomiendo fervientemente a mis alumnos que lo utilicen. Así que les dejo el link en la descripción para que puedan probarla. Se los juro que es una maravilla. Y bueno, muchas gracias a Milanote por apoyar nuestro canal. ¿Qué es lo que necesitamos para poder empezar? Muchos me preguntan de qué equipo utilizo yo. Y bueno, todo esto en cuestión de qué cámara, qué celular, qué computadora, etc. Y bueno, claramente les puedo decir lo que yo utilizo, que es todo esto que está aquí. Pero eso no significa que tú también lo tengas que tener o que lo tengas que comprar como para poder empezar a crecer en redes sociales. Porque de inicio nadie tiene las cosas que yo tengo, ni siquiera yo las tenía. Realmente todo lo fui teniendo eventualmente. Entonces no se preocupen porque no tienen las grandes cosas o porque no tienen tanto dinero, porque eso va a venir después. Pero bueno, lo que sí necesitamos tener de inicio van a ser ciertas cosas en específico dependiendo de lo que queramos hacer, pero es poco realmente, no se necesita la gran cosa. Así que vamos a dividir el contenido como en dos tipos distintos, el que es de corta duración y el que es de larga duración. Para el de corta duración obviamente me refiero como a tipo TikTok, Reels, Shorts. Para poder empezar a hacer contenido de ese tipo solamente necesitas un celular de gama media, no necesitas nada más realmente. Y ni siquiera, o sea, y cuando digo gama media es que pues un celular pues normal, o sea, tampoco tiene que ser el más caro. Para crear videos así cortitos realmente no importa tanto la calidad de audio y de video. Sí importa, pero no tiene que ser excelentísima como para que pueda hacer un buen contenido. Ya con eso está perfecto, porque realmente creo que para este tipo de contenido, según lo que he visto, importa mucho más el contenido o lo que propones que en sí la calidad con el que lo produces. Y esto lo sé porque realmente he visto cómo se hacen virales muchísimos videos que realmente no parece que están hechos como que de una forma profesional, porque bueno, se nota que no es la mejor cámara, no es el mejor micrófono con el que se grabó el audio y no pasa nada, o sea, realmente no es lo que importa. Así que un celular de gama media pues realmente te puede dar lo que necesitas. La calidad de video y de audio que tiene es suficiente para grabar a lo mejor tus dibujos o también para tomarles fotos y editarlo tantito, incluso para editar video de baja duración. Editar un video cortito no es algo tan exigente, ni se necesita de tantos recursos como para que tengas que comprarte una computadora forzosamente. Entonces con un celular basta. Y ahora tenemos los videos de larga duración, que bueno, para esto voy a estar considerando videos de YouTube, incluso hasta podría ser Twitch. Pero bueno, para estos dos fines, aquí sí se necesita muchísima más producción. Puedes optar por dos cosas diferentes para grabar. Podría ser una cámara profesional o bien un celular de alta gama que grabe muy bien. Y aunque obviamente la calidad de video importa mucho en un video más largo, pues realmente lo que más importa es el audio. Porque para los videos largos me he dado cuenta que mucha gente, así como yo, no vemos los videos, nada más los escuchamos. Entonces, si hay problemas de video, no importa tanto, pero sí preocúpate por el audio, porque la gente si empieza como que a escuchar ruidos raros o mucho ruido dentro del audio, es muy molesto. Así que sí, lo que sí necesitas es un micrófono. Yo antes grababa el audio con mi celular cuando apenas empecé en 2021 y yo tenía un iPhone 6, o sea, un iPhone 6, o sea, que súper viejito. Y estaba decente, o sea, realmente no era malo, pero pues sí dejaba mucho que desear. Se puede empezar así como yo, pero si puedes empezar con un micrófono, pues empieza con un micrófono. También necesitas una fuente de luz, no es necesario que sea como que una super lucesota, aunque es una lamparita está bien, nada más para que te alumbre un poquito lo que sea que estás grabando y ya.
Siguiente y segundo punto. Sé que muchos tienen la duda de que si es mejor que una cuenta sea nueva para poder empezar como a crecer bien, según el algoritmo como que te beneficia más y promueve tu contenido. Que bueno, no sé de dónde salió esta creencia porque yo investigué y recuerdo haber tenido absolutamente ningún resultado, o sea, literalmente cero. No vi nada, no existe nada del tema. No sé si alguien ha visto contenido sobre eso. Si sí, pues que me lo pase, porque yo nunca he visto nada al respecto. Nunca he visto que nadie importante diga algo así. Entonces, obviamente no tengo ningún motivo para creerlo. Personalmente, mi cuenta de Instagram, para cuando yo empecé a postear de manera constante, justamente para empezar a crecer, recuerdo que ya tenía 4 años con ella. O sea, era una cuenta que casi no abría, no utilizaba para casi nada, subía bien poquitas cosas hasta que un día decidí que ya iba a empezar a subir y no me hizo ninguna cuenta nueva. De hecho es mi cuenta viejita, entonces no creo que importe, la verdad. No tengo ninguna prueba de que eso podría beneficiarte, pero bueno, X. Siguiente pregunta: ¿cada cuánto tengo que publicar? Obviamente no hay una frecuencia exacta, pero siempre podemos analizar cuentas grandes para ver qué es lo que cada uno de esas personas hacen. Y por ejemplo, en su momento cuando yo empecé, me acuerdo que había revisado como las publicaciones pasadas de Loish, ese artista de aquí, que no creo que no la conozcan, pero bueno, por si acaso. Loish, me acuerdo que me fui como que hasta abajo en su Insta y cuando ella estaba como que más activa y estaba como que creciendo más sus redes, yo vi que publicaba aproximadamente cada 4 días más o menos. Por ejemplo, está el otro caso de Sam Dosart, que él publica creo que cada 3 días. También en su momento analicé a Greta Losky, ella cada 4 o 5 días. Como que dependía mucho y variaba, pero más o menos. Ellos, como otros artistas grandes, pues así han ido creciendo sus cuentas. Tienes que ser constante, tienes que publicar mínimo una vez a la semana, idealmente de 1 a 3 veces a la semana si es que puedes. Y también otra cosa que te recomendaría es evitar irte al extremo, o sea, de empezar a publicar demasiado y que ya parezca spam. No es necesario y no es tan buena idea porque a lo mejor la gente se harta de ti, así que evitémoslo. Porque aparte no es cantidad sobre calidad, es al revés, calidad sobre cantidad. ¿Y a qué hora subir? Bueno, he visto muchos casos de éxito, de publicaciones con muchísimo alcance, que han sido cada una de ellas publicadas por diferentes artistas y todas a diferentes horas. Entonces realmente no es como que haya una hora en concreto que sea la mejor, obviamente, pero sí casi cualquier hora funciona, menos de noche y menos de madrugada, porque ya sé que tú publicas a las 3 de la mañana y luego te agüitas porque no tiene engagement. Pues es que también tú no hagas eso, nadie va a ver tus publicaciones luego, todos están dormidos, y si nadie está interactuando con la publicación, menos la va a mover el algoritmo, entonces no es conveniente para nada. Muchas personas como yo publicamos más o menos como a mediodía o hasta las 2 de la tarde, y antes cuando empecé publicaba como a las 4 de la tarde, también está bien. Cualquier hora está bien, mientras aún haya luz del día, ¿ok? Siguiente, un tema del que escucho muchísimo a la gente hablar: ¿es mejor Reels o Post? Y es mejor con o sin hashtags, que ya no funcionan los hashtags, que no sé qué. Basta ya, no se ciclen con eso. O sea, es que realmente eso no es lo que importa. Yo sé que en redes todos quieren ser famosos, es su única meta, y por eso también como que en redes los creadores nos quieren llenar la cabeza con ese tipo de métodos raros para poder crecer tu cuenta, pero no, o sea, la verdad, desde mi experiencia y opinión también, eso nada más es como pura habladuría. Sinceramente, eso es lo que me parece. Aparte, el algoritmo a cada rato cambia, nada es definitivo. En sí, el fin de crear una cuenta no es nada más inflarla en números, no es la fama por sí misma, sino, bien, que no se te olvide, el fin es el reconocimiento y poder vivir de tu trabajo y hacer lo que te gusta, lo que amas, nada más. ¿Y por qué alguien haría eso? Obviamente porque tiene pasión por lo que hace y la manera en que quiere llegar a poder cumplir el sueño de dedicarse a lo que le gusta. Eligió hacerlo por redes porque realmente es una forma muy factible de hoy en día poder dedicarte a lo que tú quieras, y con ello viene la fama, pero realmente la fama no es lo importante. Y eso me hace sentir que ese es el verdadero motivo por el cual es tanta ansiedad publicar, porque se ponen a pensar en que su trabajo o sus publicaciones como tal no tienen valor si no tienen miles y miles y miles de interacciones, cuando realmente eso no es lo que le da valor a tu trabajo. No. Así que cuestiónate, ¿quieres subir arte porque te gusta
o porque te quieres hacer famoso a través de eso. Y si es lo segundo, te recomendaría mejor dedicarte a otra cosa, la verdad, porque probablemente no te la estás pasando muy bien intentándolo, no te gusta el proceso, no lo disfrutas, solo quieres el resultado. Y si me lo preguntas, pues eso no es pasión, y la pasión es lo que hace a la gente llegar lejos, porque cuando alguien ama tanto lo que hace, se nota, los demás lo pueden notar. Es mucho más disfrutar de ver el trabajo de alguien que lo mueve es su amor por lo que hace. Y bueno, regresando a lo de los reels, posts, hashtags y así después de la regañada, sí, ahorita los reels se mueven mucho más que los posts. No porque el algoritmo los promueva más, realmente solo es porque la gente es lo que está consumiendo ahorita, o sea, puro contenido en video en su mayoría. Pero igual, no descarten los posts porque sí pueden llegar muy lejos. ¿Quieres crecer más rápido? Pues te fueras por reels porque realmente es donde está la gente ahorita, es lo que está viendo. Sobre los hashtags, bueno, esto es un tema un poco curioso porque no funcionan como antes y actúan de una forma en la que tal vez no mucha gente sabe. Pero bueno, cuando ustedes han llegado a usar hashtags, creo que se han podido dar cuenta de que cuando utilizas uno sale como que el numerito de personas que lo han utilizado y es como un número súper grande siempre. Esos son los hashtags principales, evita usarlos. ¿Por qué? Les voy a poner el ejemplo del hashtag art. Absolutamente todo el mundo usa este cuando quiere subir un dibujo porque pues, es arte y pues es como que algo súper general. Nada más personas que subimos dibujos las usamos, entonces muchísima gente está poniendo contenido para ese hashtag en específico. Mucha gente sigue ese hashtag, entonces cuando la gente sigue ese hashtag y muchas personas lo están usando, Instagram lo que hace es mostrar las publicaciones principales de ese hashtag. Por ejemplo, a ti te van a salir las publicaciones que tienen 30,000, 50,000, 100,000 likes y pues la gente que tiene poquito engagement se va a quedar como que hasta abajo en ese hashtag y realmente su publicación nunca la van a enseñar. Entonces, cuando tienes una cuenta chiquita o apenas la quieres empezar a crecer, ¿qué tienes que hacer? Tienes que utilizar hashtags de nicho. Las cuentas grandes sí se pueden dar el lujo de utilizar el hashtag que quieran, pero las cuentas chiquitas no. Algunos ejemplos de algunos que puedes usar son algunos un poquito más específicos, tal vez un poquito más largos, como estos ejemplos que están aquí. Asegúrate de que no sean etiquetas tan generales, que sean como cosas mucho más específicas, como también, por ejemplo, los materiales que estás utilizando en el dibujo, tal vez algunas marcas, incluso marcas reconocidas de dibujo, porque esos son como ya más como de que, ok, solo artistas lo van a usar, no más gente, entonces es más probable que a la gente que también le gusta el dibujo lo vea. Y ahora bien, ¿cómo tener más engagement? Así que vamos a ver ¿qué es lo que aumenta la probabilidad de que lo que yo hago le pueda gustar a más gente? Desde mi propia experiencia, a mí en lo personal me fue muy fácil crecer y fue como un crecimiento exponencial. Y el motivo básicamente es que cuando yo empecé a publicar de manera constante, ya sabía dibujar muy bien. Aunque no tenía el nivel que tengo ahorita ni de cerca, ya sabía hacerlo bastante bien. O sea, nivel mejor que niño de primaria. Y miren, hubo una vez que estaba hablando con un amigo y me dijo algo que creo que es muy cierto, de que las personas que siguen a un artista pueden hacerlo por dos cosas diferentes. Una es cuando alguien es como relatable, te puedes identificar con él, o igual y es como que pase memes, son cosas graciosas con las que te identificas a ser artista o cosas así. Y otra, cuando alguien lo ves más como una meta o como una fuente de inspiración o bien como un modelo a seguir, por así decirlo. Cuando yo empecé, a mí me interesaba muchísimo más ser seguida por este segundo motivo. Como que yo no me siento una persona que pueda hacer contenido que es como relatable, no sé. No, simplemente no va conmigo, entonces por eso fui por lo segundo. Y para poder conseguir que alguien me siguiera a mí por mi trabajo, lo que tenía que pasar es que yo pudiera tener habilidades o cualidades a las que algún artista quisiera aspirar. Entonces obviamente era necesario que yo tuviera un nivel bueno. Así que si tú quieres que se te reconozca por tu buen trabajo, obviamente también tienes que empezar cuando tienes un buen nivel, porque sí puedes publicar cuando estás como que en tu etapa de aprendizaje, pero no esperes tener un super engagement o crecer mucho tus redes de esa forma, porque por lo general sí puede ser que puedas hacer crecer la cuenta un poco, pero probablemente no llegues al nivel al que quisieras llegar. Puede ser, no estoy generalizando, pero es más probable que eso pase. Y por otro lado, si quisiera hacer como que un contenido con el que las artistas se puedan identificar, pues a lo mejor sería ideal que más que saber dibujar, que sí, tienes que tener un nivel decente, pues creo que más tendrías que a lo mejor ser gracioso o saber elegir muy bien tus palabras o no sé, como algo así. O sea, como que tu contenido tiene que ser más como que hacer mención sobre situaciones o cosas así, no tanto dibujar tal cual. Así que identifica como la razón por la cual tú quieres que la gente te siga y sigue esa línea. Y como super plus, tener un estilo definido de dibujo. O sea, la ventaja de tener un estilo es que tu trabajo se vuelve como fácil de identificar y la gente ya reconoce tu trabajo, lo que hace que se sientan familiarizadas con él y así empiezas a formar una identidad artística, lo cual es
primordial, súper importante para poder tener una presencia en redes sociales. Lo cual me lleva a otro punto, el cual es crear una comunidad. Cuando la gente empieza a reconocerte a ti o a tu trabajo, ya estás del otro lado. Y pues ya la gente te va a empezar a seguir más porque sabe quién eres, les gusta lo que haces. Cuando ya tienes una audiencia, no nada más está ahí estática para siempre, tienes que cuidarla. Y hay diferentes formas, como en general, o sea, interactuar con ellos. Podrías hacerlo por medio de historias, a lo mejor dejando cajas de preguntas y hablando con ellos, contestando sus comentarios, a lo mejor alguno que otro mensaje, incluso también como hablar con ellos, o sea, abrirte un poco, contarles un poco de ti, de lo que haces, dar consejos o cosas que te han servido, porque también a la gente pues les agradas más cuando les eres útil. Entonces, si les estás mostrando herramientas o cosas así, o de que hablando de cosas que te sirven, así probablemente encuentran como mucho más beneficio de estarte siguiendo, no nada más ver lo que haces, sino también como que a lo mejor pues sí, de que conseguir tips, cosas así. A la gente le gusta mucho eso. Y ahora, atraer nuevos seguidores. Hay diferentes cosas que puedes hacer para esto. Una puede ser hacer fanarts o bien contenido que tú sabes que está de moda, cosas que sepas que a mucha gente le gustan. Por lo general, la gente interactúa muchísimo con ese tipo de contenido. No nada más le da like, por general también lo guarda o lo comparte. Yo he llegado a hacer eso en algunas ocasiones, como estas. Y realmente le da muy bien ese tipo de contenido, o sea, a la gente le gusta mucho. Hasta una vez me acuerdo que este dibujo de League of Legends, literal, lo compartió League of Legends y yo de que, oh my god. También puedes hacer trends, retos y ese tipo de contenido que es súper fácil de consumir y también de producir. Y bueno, detrás de estas cosas que les estoy mencionando, sí, es muy fácil llegar a mucha más gente de lo que normalmente lo harías si hicieras contenido que sea nada más de tu estilo artístico, de un concepto que tú mismo hayas ideado, o bien algo completamente tuyo, o sea, que no tenga nada que ver con algo que esté como de moda, y llega mucha gente y consigues muchos seguidores. Pero hay una pequeña desventaja. Es como el dicho ese de que yo modo señora, que decía: lo que fácil viene, fácil se va, algo así. Que hay gente que te siguió porque hiciste un trend y te quedó chido, pues a lo mejor les gusta como ese resultado en específico, pero no les gusta como que todo lo demás que hiciste. O si bien subiste un post de cierto fandom y alguien te empezó a seguir porque hiciste ese dibujo, a lo mejor dibujos propios tuyos o de otras cosas que te interesan no les llama la atención y te van a dejar de seguir. Entonces realmente no les aconsejaría que apelaran tanto a como que a lo que le puede estar gustando a la gente en ese momento, porque puede que después ya no les guste, o que lo demás que ustedes hagan no les guste y se vayan. Y esto obviamente no es porque tu trabajo sea malo, simplemente perdieron el interés y ya. Como tú lo podrías hacer con cualquier cosa, entonces no hay que tomarlo personal ni agüitarse, prohibido agüitarse. Yo personalmente siempre les voy a recomendar mucho más que apuesten por un crecimiento que sea lento pero seguro, en vez de rápido y como que cuestionable. Sí, puedes hacer contenido que sea únicamente de tu gusto personal, tu estilo personal, y pues sí, solo subir las cosas que a ti te den la gana hacer, mientras el trabajo sea de calidad. Y bueno, poco a poco va a llegar gente que le vaya gustando y se va a quedar. O sea, esos son los reales. Van a conectar con tu contenido y se van a quedar, subas lo que subas. ¿Por qué hacer contenido que sea súper fácil de consumir? No es que esté mal, ya se los digo, depende mucho de cada quien y lo que están buscando. Pero bien, he visto gente que hace contenido nada más para fandoms, que su cuenta está dedicada completamente a eso, como les decía antes. Por ejemplo, lo he visto mucho con que hacen de que, no sé, puro arte de los miembros de Stray Kids y de que todos los dibujos son de eso. Y pues no pasa nada, no está mal. Nada más que bien, a esa gente como tal casi nadie los conoce, o sea, como que muy poquitas personas se llegan a interesar en la persona que hay detrás de. Más bien solo quieren ver la mayoría el contenido porque es de el grupo que les gusta, pero no les interesa la persona que hace ese contenido. Entonces probablemente si tú alguna vez empezás a subir cosas que te gustan sobre ti, probablemente te van a dejar de seguir. Y reitero, no está mal, o sea, probablemente hay personas a las que les interesa estar en redes solamente de esa forma y así les gusta, es muy respetable. Entonces analícenlo y hagan lo que ustedes quieran. Les recomendaría más hacer un balance como entre cosas de ustedes y cosas que son de fandoms pero que también les gustan, así como yo lo he hecho, me ha funcionado. Si sigues todas las cosas que hemos estado diciendo hasta el momento, muy probablemente en algún punto llegues a convertirte en una cuenta grande, relativamente grande, con la cual las marcas ya quieren empezar a trabajar. Y bueno, ¿qué tengo que hacer como para que una marca quisiera trabajar conmigo? Marcas siempre se van a ir con un contenido que tenga un alto engagement porque saben que le van a llegar a muchas personas y es lo que obviamente una marca quisiera para su producto, que mucha gente lo ve. Para que llegara a verlo mucha gente, pues tiene que hacer un contenido que proponga algo, que tenga buena calidad, una calidad decente, que tiene que ser exagerada como hablamos al inicio. Algo interesante,
lo que sea, pero bien. Y bien, un detalle que no hay que olvidar, sean family friendly, porque ninguna marca quiere estar con una persona que sea como que de vibras raras, o que sea una persona grosera, o que utilice palabras altisonantes cuando no viene al caso. Entonces cuiden mucho eso también, como cómo se presentan ustedes ante su público. Y bueno, eso es todo. Si ustedes tienen más consejos, por favor déjenlos en los comentarios para que todos los podamos ver y que este video se haga mucho más útil para la gente que quiera empezar a crecer en redes. Cualquier duda, lo que sea, también déjenme en los comentarios. Síganme, denle like, suscríbanse y pues nada. Bye.